Después de estos minutos de descanso, seguimos con la intensa agenda de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Ahora, para presentar un panel que va a estar presente uno de los referentes más importantes, expresidente de la política latinoamericana. El panel va a ser sobre democracia y sistemas políticos en América Latina, y la verdad que es un honor contar con la presencia del expresidente Samper aquí. No, sin dudas, Mariano, es un placer desde el SERI, y no solamente para nosotros que estamos de aquí, también para toda la audiencia. Tenemos una audiencia muy importante de diferentes países de América Latina, y contar en este caso con un referente político que pueda abordar la coyuntura de nuestra región es absolutamente relevante. Va a acompañar este panel, digamos, como moderador, Pablo Bast. Pablo Bast es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales en Flaxo, y también tiene un magíster en Política Internacional en la London School of Economics. En su función profesional es promotor de alianzas estratégicas y financiamiento para el desarrollo de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas. Así que, Pablo, te damos la bienvenida y adelante con el panel. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Un cálido saludo desde Buenos Aires a todos y todas. Felicitaciones a los organizadores del SERI. Es un honor compartir esta sesión en carácter de moderador con el señor Ernesto Samper, sin duda una de las figuras más destacadas en la región y el análisis de la política y la realidad de nuestra región. Ernesto Samper es abogado, economista y político colombiano. Fue presidente de Colombia en el periodo 1994-1998. Ha ocupado otros cargos a lo largo de su carrera como político, concejal por Bogotá, senador y diputado por Cundinamarca, embajador de Colombia en España, ministro de Desarrollo y secretario general de la UNASUR en el periodo 2014-2017. Contar con su visión basada en hechos, ideas, en reflexiones y experiencia significa una notable contribución para todos aquellos interesados en el presente y futuro de la región en general y en los temas de la conferencia y de esta convocatoria en particular. Esta sesión tiene por título Democracia, Poderes Fácticos y Partidos Políticos en América Latina. A modo de muy breve introducción, quiero decirles que, en mi opinión, hablar de tendencias regionales siempre nos exige cautela, porque obviamente los países tienen sus particularidades, sus especificidades. A la vez, estas tendencias aparecen, se identifican. En ese sentido, en nuestra región, en los últimos años hemos visto una propensión hacia un debilitamiento de los partidos políticos, a cierto desgaste y refundación de partidos tradicionales, a veces por fallas de gestión, otras veces por una evolución necesaria y un replanteamiento de ciertas bases ideológicas y programáticas, otras veces por un acomodamiento táctico a ciertas coyunturas electorales. A la vez hemos visto el auge de poderes fácticos, en algunos casos claramente identificables, con nombre y apellido, otras veces más difusos, escondidos tras el anonimato y las nuevas tecnologías. Supongo, en mi humilde opinión, que el poder fáctico no es bueno o malo per se, sino que dependerá de su posicionamiento y sus valores. Si un poder fáctico es representativo de una mayor participación social en los asuntos públicos, bienvenido sea, pero también puede ser un elemento de debilitación de los engranajes, al menos tal como conocemos hoy a la democracia. Años atrás tuve la oportunidad de participar en los procesos de elaboración y difusión de dos informes que hicieron foco en el análisis del desarrollo de la democracia en América Latina. Es muy probable que Ernesto Samper los recuerde. Me refiero al informe sobre el desarrollo de la democracia en América Latina, el PRODAL, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2004, y su segunda parte, titulada Nuestra Democracia, elaborada por el PNUD junto a la OEA en 2010. Ambos informes subrayaban que la democracia en América Latina se ha consolidado en tanto modelo que designa autoridades mediante elecciones, pero se advierte a la vez sobre la calidad de nuestras democracias. Se observaba una frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, débil participación popular en los asuntos públicos, corrupción pública y privada, inseguridad ciudadana y debilidad estatal. Es notable
tal vez preocupante, que con el correr de los años ciertas advertencias y preguntas se mantuvieron, mientras se acumulan otras nuevas. En 2004 la pregunta fue ¿cuánta pobreza puede soportar la democracia latinoamericana? Ya en 2010 la pregunta fue ¿cuánta desigualdad podía soportar la democracia? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuánta inseguridad? ¿Cuánta corrupción? Y hasta cuánta inflación. Y así llegamos al 2020, en que nos podemos preguntar, más allá de la pandemia, que todo lo vino a cambiar, cuánto necesitan nuestras democracias a los partidos políticos y cuánto necesitan nuestras democracias a los poderes fácticos, si son fortaleza o un riesgo. En este marco, la representatividad de nuestras democracias se muestra como un gran interrogante y un gran desafío. Una sociedad que cree poco en quienes la representan es una sociedad que puede terminar desvinculándose de los valores y los procesos de la democracia. En este aspecto tal vez podamos suponer que el rol de los partidos políticos y de los poderes fácticos son esenciales, pero a favor o en contra de la democracia según su orientación. Y dicho esto, tengo el verdadero honor de pasar la palabra a Ernesto Samper. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Es para mí un placer venir al CIERI a hacer esta disertación un poco coloquial sobre el futuro de la democracia dentro del contexto de la integración. Podríamos empezar diciendo que hace 50 años, menos de 50 años, la región estaba totalmente en manos de dictaduras militares que de alguna forma se habían ido formando al amparo de los esquemas de los Estados Unidos que hablaban de la seguridad nacional y de la seguridad hemisférica como una política exterior de los Estados Unidos. Eso llevó a la legitimación de regímenes de facto que de alguna manera comenzaron a integrarse entre sí a través de temas que los unificaban, como por ejemplo el tema de la seguridad, el tema de las fronteras, el propio tema nacionalista, que generaba una forma de populismo nacionalista que permitía de alguna manera crear ciertas solidaridades internas. Con el curso del tiempo, esas democracias, entre comillas, esos gobiernos, entre comillas, comenzaron a deteriorarse por el empleo de métodos de fuerza excesiva, el uso excesivo de la fuerza, los estados de excepción, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y ya al finalizar la década de los 70, la región estaba haciendo una revisión profunda de lo que habían sido los costos que se han pagado por mantener el orden, entre comillas, durante esos años en los cuales funcionó lo que alguna persona caricaturizó como la internacional de las espadas. Y allí, a partir de los años 80, comienzan a verse otras formas de integración. Ya no tanto de integración, o no solamente de integración política, que era bastante escasa todavía, pero sí de integración comercial. Teníamos todavía funcionando el modelo proteccionista de desarrollo, el modelo que podríamos llamar cepalino, la protección de nuestras industrias, la formación de mercados regionales. La economía estaba creciendo realmente bien y se comenzó a ver la necesidad de que la gobernabilidad de ese modelo económico estuviera respaldada en una gobernabilidad democrática. Es decir, se comenzó a ver una relación clara entre las posibilidades de integración y la necesidad de que hubiera una expresión democrática de estas propuestas de cambio que se estaban formulando. Allí, entonces, el tema de la democracia electoral comenzó a ser un tema de fondo. Los gobiernos, los países comenzaron a convocar elecciones con una gran confusión entre la democracia simplemente en su expresión electoral, es decir, democracia era que hubiera elecciones y punto. Entramos así a la década de los 90
en la cual lamentablemente el modelo de desarrollo que llevábamos, el modelo que podríamos llamar de sustitución de importaciones, fue reemplazado por el consenso de Washington, que tenía mucho más de Washington que de consenso, para ser sinceros, y que finalmente postulaba la necesidad de dejar en manos del mercado las grandes definiciones económicas, reducir el papel del Estado a través de privatizaciones y de alianzas estratégicas en temas de fondo como los servicios públicos, la insistencia en reducir a un mínimo el déficit fiscal, la autonomía de los bancos centrales, pero exclusivamente para reducir la inflación y para mantener en equilibrio la nave, era una concepción fiscalista lo que debía ser el desarrollo económico. Esa concepción no nos trajo mayores resultados ni en materia de crecimiento, ni tampoco, muchísimo menos en materia de desigualdad. Por eso la integración que se vio en esas épocas, como por ejemplo la comunidad andina, algo de lo que comenzaba a ser Mercosur, no tenía una finalidad estrictamente política, ni se ocupaba de la democracia como un tema, ni de la intervención del Estado, sino era una manera de articular, digamos, esfuerzos a nivel regional. Así terminamos el siglo pasado, y el nuevo siglo comienza con una crisis social profunda. Nos dimos cuenta de que no solamente no habíamos avanzado en materia de igualdad social, sino que además habíamos regresado en más de 80, 100 millones de personas que habían vuelto a su condición de pobreza relativa, pobreza absoluta. Igualmente, nos dimos cuenta de que el sistema, la aplicación del modelo neoliberal de desarrollo durante esa época había llevado a la región a desindustrializarse, a reprimir de una manera muy dura el crecimiento de las pequeñas y medianas industrias sobre las cuales se soportaba el sector informal de la economía, que representaba más del 50% del mercado de trabajo. En fin, estábamos desordenados, no habíamos crecido, teníamos una baja en los niveles de igualdad social, y allí es cuando la región, a través de algunos dirigentes políticos, como podría ser el caso de esa época, el presidente Lula, el presidente Kirchner, el presidente Cardoso también anticipadamente, Hugo Chávez, Evo Morales, en fin, Rafael Correa, estos dirigentes que se caracterizaban por tener un enfoque progresista, entonces resuelven plantear una forma de integración de carácter político. Dicen, bueno, aquí lo que tenemos es que integrarnos alrededor de un proyecto político que no era un proyecto ideológico, óiganlo bien, era un proyecto político, pero no ideológico, que tenía 3 ejes articuladores. Era el primero, la preservación de América Latina como una zona de paz en el mundo. América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo donde había conflictos étnicos, religiosos, propios de la Guerra Fría, pues tenía dificultades, por supuesto, conflictos sociales, y tenía temas de seguridad ciudadana que hacían más complejo el manejo del gobierno, pero en esencia no nos estábamos matando por diferencias étnicas ni diferencias religiosas como en otras partes del mundo. Podíamos reivindicar además esta condición de paz porque no teníamos presencia de armas nucleares en América Latina. Desde el Tratado de Galápagos y más tarde con el Tratado de Tlatelolco, América Latina se había declarado una zona libre de armas nucleares, como en efecto hoy día sigue siendo, y de la misma manera libre de bases extranjeras, que aunque siguen existiendo algunas, fueron rechazadas en su momento como una forma de enclaves militares que hoy día realmente solamente podrían estar concentrados en las Malvinas y en Cuba, en la base de Guantánamo. De tal manera que había una afirmación política de defender y preservar esta región como zona de paz en el mundo,
vocación que mucho más recientemente se vino a refrendar con la participación de la región en la definición de los acuerdos de La Habana que le permitieron a Colombia, mi país, poner fin a 50 años de conflicto armado que nos costaron 280.000 vidas y más de 9 millones de víctimas de la violencia y del enfrentamiento armado. El segundo tema de importancia dentro de esa propuesta constitutiva, dentro de esos ejes articuladores, era defender la vigencia de los derechos humanos. Pero no solamente la declaración de la importancia de esos derechos humanos que se consiguió en las nuevas constituciones latinoamericanas, esencialmente garantistas, que definían los derechos y establecían mecanismos para conseguir y realizar o asegurar la vigencia de esos derechos, como sería el caso de los mecanismos de tutela, de amparo, de participación, de referendo, que se comenzaron a establecer como mecanismos de democracia participativa, sino también con un amplio catálogo de los derechos humanos que no quedaban reducidos solamente a los derechos civiles y políticos, que hasta entonces eran la mayor preocupación y hoy día comienzan a volver a hacerlo a raíz de los excesos en el uso de las facultades durante la época de la pandemia, sino que tenía la intención de ampliar eso a los derechos sociales para, de alguna manera, establecer unas metas en materia de igualdad social que posteriormente, como ahora veremos, se relacionaban con la democracia y con lo que aquí se conocía como la calidad de la democracia, y derechos de nueva generación, como los derechos ambientales, los derechos genéticos, la seguridad alimentaria, temas que comienzan hoy a mencionarse dentro de una agenda que en América Latina ya no es agenda del futuro, sino es agenda del presente. Pues bien, el tercer tema dentro de este esfuerzo articulador de un proyecto político era el tema de la democracia. Ya vemos cómo la región había optado por el camino de la democracia electoral hasta la época en que se fundó UNASUR. Se habían celebrado más de 110 procesos electorales, eso está muy bien descrito en el libro que se comentaba. Habíamos tenido, se estaban diseñando organismos de control electoral autónomos del Poder Ejecutivo. Es decir, habíamos hecho avances considerables en razón de la democracia electoral y el perfeccionamiento de los mecanismos de votación. Sin embargo, quedaban dificultades primero en la parte de los mecanismos participativos, que no estaban suficientemente refinados, ni tampoco alcanzaban a reducir las brechas sociales, como la brecha de género, la brecha de campo-ciudad, que eran muy fuertes en ese entonces, siguen siéndolo hoy todavía. Tenemos unas divisiones muy grandes y unas asimetrías muy profundas, sino también tenía que ver con la forma como esa dificultad que tenía la región para superar su condición de ser la región más desigual del mundo, comprometía la legitimidad democrática. Es decir, nada sacábamos con tener elecciones cada 4 años, con refrendar esos proyectos políticos, con tener mecanismos de participación que mal o bien daban un acceso al poder a los movimientos sociales, si nuestro comportamiento en relación con la desigualdad era cada día más regresivo y cada día comprometido mayor número de sectores. Ahí es cuando comienzan a pensar los países en que esos nuevos mecanismos de integración deberían tener como una de sus bases fundamentales el concepto de la inclusión social. De la inclusión social, que no solamente tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, sino que en los términos de Amartya Sen también tiene que ver con la libertad y el ejercicio de la libertad por parte de quienes se tienen que convertir a través de este proceso de legitimación social, de participación política y de votación o de elección, elegir y ser elegidos, le tiene que dar legitimidad a los sistemas democráticos.
En ese momento el concepto de igualdad social y el concepto de democracia comienzan a tener una fuerte relación casi que conyugal entre los dos conceptos. ¿Por qué hago estos antecedentes para terminar en lo que fue el experimento que hoy día está en proceso de reconstrucción de UNASUR? Porque un poco siguiendo lo que mencionaba Abraham Lincoln, de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, podríamos concluir diciendo que hemos tenido avances significativos en materia de democracia del pueblo, porque en efecto, como ya he señalado, se han mejorado los mecanismos de elección y se están haciendo elecciones inclusive con grandes dificultades. En el día de ayer nos enteramos del éxito que tuvo la elección de Luis Arce como presidente de Bolivia, con el compañero Choquehuanca como fórmula vicepresidencial. Eso, por supuesto, nos está llenando de alegría en América Latina porque podría ser el recomienzo de una conquista progresista en el buen sentido de la palabra de los espacios de gobierno. Pero no debemos olvidar que en el último periodo de la democracia en Bolivia, la democracia no solamente estuvo seriamente amenazada, sino que fue el resultado de una ruptura democrática y que fue la presión de los sectores militares los que de alguna manera dieron legitimidad a la que hoy día sigue siendo presidenta de facto en Bolivia. Y no olvidemos tampoco que el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar para evitar una confrontación social y salvar su vida prácticamente viajando hacia el exilio y hoy está viviendo en Buenos Aires. De tal manera que sí hay una amenaza cierta sobre esa democracia electoral y algunos gobiernos, incluidos el de Bolivia, trataron de cambiar la agenda electoral como lo está tratando de hacer Ecuador y Chile ahora con la votación del referéndum plebiscitario, precisamente para alterar las reglas de juego, la democracia formal o electoral que estábamos en este momento comentando. En segundo lugar, también entramos en una época de democracia funcional, en la cual el concepto de buen gobierno se asociaba simple y sencillamente a la eficiencia del gobierno. Y esa eficiencia del gobierno se medía en términos de privatizaciones de actividades públicas, de debilitamiento de la producción de bienes sociales por parte del Estado. En fin, introdujimos el concepto de mercado dentro del manejo del Estado, que a mi juicio allí está la raíz de los procesos de corrupción que hemos vivido en los últimos años. Simplemente metimos el concepto mercantil al manejo de las cuestiones públicas, lo cual produjo inmediatamente el choque de la corrupción y la privatización de las decisiones económicas del Estado. Y dentro de ese concepto limitado, pues no se abrieron camino los mecanismos de participación, sino una forma de democracia funcional, de democracia eficiente, de democracia que se medía en función del desempeño de unos funcionarios que pasaban fácilmente del sector público al sector privado. Lo que el proyecto de UNASUR, de hacer un énfasis fundamental como parte de su propuesta de integración en el tema de inclusión social, en el tema de generación de valor para superar el concepto extractivista de desarrollo, estaba estrechamente relacionado con un nuevo concepto de democracia, que es del cual quiero hablarles hoy para ir avanzando en esta parte final de mi exposición. Ese concepto de democracia ciudadana tiene que ver muchísimo con el concepto de integración, porque la ciudadanía tiene dos acepciones importantes. Es la ciudadanía como el derecho de pertenecer a una ciudad, de ahí viene la etimología de ciudadanía, el derecho de formar parte de un conglomerado, pero también la ciudadanía tiene que ver con el derecho a tener derechos.
es el derecho a tener la educación, es el derecho a tener la salud, es el derecho a tener la vivienda. En ese sentido, el proceso de integración tiene muchísimo que ver con la construcción de ciudadanía. Nosotros representamos una región de 700 millones de habitantes más o menos. El día que nosotros garanticemos que esos habitantes pueden ser ciudadanos latinoamericanos, pueden moverse libremente dentro de la región, pueden trabajar en un sitio y seguir trabajando en otro, pueden estudiar su bachillerato en Colombia y obtener su grado profesional en Argentina, pueden trabajar en Chile y tener su pensión de jubilación, disfrutarla en Uruguay, o pueden desde México gestionar la posibilidad de un intercambio de profesores. En fin, todos esos temas que tienen con la libre movilidad de personas son lo que relaciona de manera estrecha el concepto de ciudadanía con el concepto de una nueva democracia como resultado de un proceso de integración. Ahí es donde entran a funcionar entonces el tema de los mecanismos para la democracia, no solamente para la democracia participativa que ya mencionábamos, sino también el papel que dentro de este esquema pueden jugar los partidos mismos. Los partidos políticos latinoamericanos fueron creados en el siglo XIX para superar el dilema que se presentó cuando el avance del comunismo, con todas las teorías marxistas, hizo prácticamente imposible la idea de una representación directa de los ciudadanos. Y entonces se idearon mecanismos de intermediación de las pretensiones y de las exigencias de cambio de los ciudadanos, que eran como los voceros de los ciudadanos en los parlamentos y en los congresos que se constituyeron como parte de la gran propuesta de democracia representativa. Es decir, el ciudadano no podía ir directamente a abogar por sus necesidades, entonces lo hacía a través de unos representantes, y esto dio origen a estos partidos que nacieron como unos partidos de cuadros, como unos partidos organizados, y de alguna manera adoptaron las diferencias ideológicas propias de nuestra propia situación de post-independencia, como el papel que debía jugar la iglesia, la educación si era o no confesional, el papel de los bienes de manos muertas de la iglesia y la desconcentración de la riqueza, en fin, todo ese debate que se planteó en la época interesantísima de comienzos del siglo XIX y que de alguna manera sirvió de proyecto político de la emancipación, pues de alguna manera se trasladó a esos primeros partidos. Pero después, en el siglo XX, estos partidos comenzaron a asimilar ya nuevas teorías, se alimentaron de la revolución bolchevique, comenzaron a presentar propuestas socialistas o propuestas conservadoras indistintamente. Esos partidos se alimentaron de alguna manera de una dinámica muy propia de la política latinoamericana, que es el movimentismo, que es unos movimientos defensores de unas causas que de alguna manera primero alimentaron los partidos desde afuera, luego fueron cooptados por los partidos como los sindicatos, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, y finalmente esos movimientos se liberaron de los partidos y comenzaron a producir cambios políticos en Ecuador, en Bolivia, en Perú, de grandes pronunciamientos de movimientos sociales que de alguna manera producían transformaciones políticas. Sin embargo, durante la época neoliberal, el vacío que crearon esos partidos que comenzaron a perder su ideología, a perder sus bases, a no tener la capacidad de representación que tenían antes, ese vacío de representación fue sustituido por unos poderes fácticos de derecha, grandes grupos comunicacionales, grandes grupos económicos, organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, jueces y fiscales que, promovidos mediáticamente, comenzaron a judicializar la política y a politizar la justicia
y a perseguir especialmente las causas y los líderes progresistas de América Latina en lo que se conoció como las guerras jurídicas o el lawfare que afectó a personas como a Lula o Cristina. Entonces, en ese momento se produce un cortocircuito porque simple y sencillamente, al no existir partidos, al no tener esa representación, al estar de alguna manera independientes o disminuidos en su capacidad los movimientos sociales, comenzamos a vivir unos verdaderos golpes de Estado, como el que se produjo para destituir a Dilma, que fue un golpe organizado por los grandes grupos económicos brasileños en connivencia con los parlamentarios corruptos de Brasil. Situación de confrontación que fue la que permitió que en la región llegaran, como están en este momento, gobiernos de derecha, algunos de los cuales están mostrando su cara totalitaria durante la época de la pandemia. Termino entonces con esta reflexión, y es que la pandemia nos ha permitido ver hasta dónde podrían llegar proyectos fascistas, proyectos de derecha en América Latina que comprometerían seriamente la estabilidad democrática. Algunas decisiones, como por ejemplo el aislamiento de la gente, que le permitió a muchos gobiernos dictar medidas de excepción que comprometían la libre movilidad, la libertad de las personas, su propia calidad de vida. El uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones sociales que se dieron como resultado de la pospandemia, la utilización del aislamiento colectivo casi como una forma de darwinismo social, un proceso de selección macabra, al no tomar las medidas correspondientes, como en casos como el caso de Brasil o el caso de los Estados Unidos. La utilización del tiempo de la pandemia para producir impactos militares como el del gobierno de Colombia destruyendo los cultivos ilícitos que había sido pactado en La Habana que se fueran sustituidos socialmente. Todo eso ha comprometido seriamente el futuro de la democracia. Lo ha comprometido no solamente en su estabilidad de largo plazo, porque bastante vamos a tener que hacer para recuperar este espacio social que habíamos ganado y que nos devolvió 15 años a donde estábamos hace 15 años. Pero además de eso vamos a tener que fortalecer los mecanismos democráticos. Y allí nos tendremos que fijar por lo menos en 3 factores que menciono, porque se nos está acabando el tiempo. El primer factor es el papel que están jugando las redes sociales en la política latinoamericana. Las redes sociales que se comportan, como decía alguien, como un enjambre, pueden mover la política hacia un lado o hacia el otro, movidos más por razones pasionales que por argumentos de convicción que no caben en unos simples trinos. Pues esas redes pueden producir unos cambios muy importantes, especialmente en el tema de los movimientos juveniles. El segundo tema tiene que ver con las iglesias cristianas. Y es que entre los movimientos retardatarios y de derecha, pues ha aparecido una gran votación de iglesias cristianas que frente a una iglesia católica apagada, que no ha sido capaz de actualizar sus posiciones en materias tan progresistas como los derechos reproductivos y el reconocimiento de las minorías alternativas, pues esas iglesias han venido avanzando y han venido consiguiendo con gran éxito unos electorados que están prácticamente cautivos. Y el tercero tiene que ver con una salida, y es la posibilidad de que se configuren hacia adelante partidos de movimientos, partidos movimiento, o sea, alianzas institucionales entre los partidos y los movimientos sociales, pero dentro de un nuevo esquema de representación que a mi juicio no sería el esquema parlamentario, que no sería el sistema presidencialista latinoamericano que está mandado a recoger, porque son esquemas autoritarios, semimonárquicos que tienen lo peor del sistema presidencialista norteamericano y de lo que nos quedó en el sistema monárquico europeo,
sino serían unos partidos seríamos unos congresos semiparlamentarios, como la Quinta República Francesa, en la cual hay un presidente elegido por votación directa como jefe de Estado, y hay un jefe de gobierno que está elegido de común acuerdo entre el presidente y el Congreso para que se ocupe de la administración pública. A mi juicio, el único cambio importante que yo haría de manera inmediata en América Latina sería ese tránsito de un sistema presidencialista agotado en su capacidad gubernativa por un sistema semiparlamentario en el cual nuevos partidos más conectados con las redes, más comprometidos con proyectos políticos actuales y de futuro, puedan desempeñar realmente un papel protagónico en la salvación de la democracia. Creo que en esos términos he tratado de presentar una visión pasada, presente y futura de lo que puede ser la relación entre integración, democracia, estados y partidos. Muchísimas gracias. Ernesto Samper, bueno, excelente panorama temático, cronológico sobre el estado de nuestra democracia. Entiendo que nos queda tiempo tal vez para una única pregunta, me voy a permitir formulársela. Usted menciona a lo largo de su exposición la calidad de la democracia, las demandas no satisfechas por la democracia, habla de un vacío de representación y de la aparición de los poderes tácticos que llenan ciertos vacíos, y destaca el rol de la integración. Entiendo que en su visión la democracia debería revisar alguna de sus instituciones o formatos, por llamarlo de algún modo. Le pregunto, en esa reformulación, ¿cree usted que la democracia latinoamericana debería también ceder parte de sus atribuciones a instancias supranacionales? Sí, es decir, yo veo que el mundo, espero que eso lo confirmen las próximas elecciones norteamericanas, está viviendo la decadencia de la hegemonía norteamericana, que no podría ser sustituida por una hegemonía china. No creo que ni siquiera a la China le interese este papel de rol hegemónico, sino debería ser sustituida por un fortalecimiento del multilateralismo como salida global. Y no concibo ese multilateralismo como un fortalecimiento del esquema de San Francisco, de que sean 180 o 200 países, todos en una especie de democracia directa en que todos hablan y nadie entiende y nadie sigue una autoridad, sino debería ser el resultado de una conformación de bloques regionales dentro de un sistema de Naciones Unidas. Es decir, que el mundo se reconfigure en función de bloques regionales. Y sin duda, así como existe el bloque africano, el bloque asiático, el bloque europeo, existiría quizás un bloque norteamericano, quizás con Canadá, ojalá no con México. También nosotros deberíamos configurar un bloque regional que sería un bloque realmente suramericano o latinoamericano mejor. Y ese bloque tendría que tener unas autoridades supranacionales. Nosotros no podemos abandonar el concepto de supranacionalidad. Regresamos después de que la comunidad andina había establecido el concepto de supranacionalidad, de que la Junta del Acuerdo de Cartagena, la cumbre de presidentes, las reuniones de gabinetes sectoriales tenían el poder de crear normatividad con sus simples decisiones sobre los temas regionales. Tendríamos que volver a un concepto de supranacionalidad. Y ese concepto obviamente implica que haya una convergencia de los mecanismos subregionales de integración. En este momento existen en la región 10 mecanismos subregionales de integración. A ver si me acuerdo. Está la Comunidad Andina, está Mercosur, está la Alianza del Pacífico, está el ALBA, está UNASUR, está el Pacto Amazónico, está la Asociación de Estados del Caribe, está la comunidad el CARICOM, está el SICA, que es la integración centroamericana, y está la CELAC. La propuesta que nosotros venimos haciendo en el Grupo de Puebla es que esos mecanismos encuentren a través de una matriz de convergencia la posibilidad de coincidir en la creación de un mecanismo en lo cual se puedan reunir todos
que sería una nueva CELAC. La CELAC hoy día es el único mecanismo que nos reúne a los 34 países. Si a esa CELAC la empoderamos con un concepto de supranacionalidad, con un secretario general que la represente internacionalmente y con unas agendas sectoriales en que podamos trabajar consolidando coincidencias, especializando diferencias, pero sobre todo encontrando escenarios comunes de políticas públicas, creo que podríamos dar un paso gigantes en la conformación de una nueva integración en la cual, pues obviamente, volverían a tener un papel muy importante la paz, el concepto de paz, el concepto de democracia y el concepto de derechos humanos. Néstor Samper, le agradecemos muchísimo su excelente participación. Muchas gracias a ustedes y una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pablo. Presidente Samper, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo y por contarnos en este panel toda su experiencia y su pensamiento. Hoy es un día intenso, como sabemos. Nos queda una charla más. Hacemos un pequeño corte, un break, y ya volvemos con la última charla del primer día de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales.